Ok, entonces nos quedamos en el cálculo del rendimiento porcentual. Entonces, habíamos dicho que para calcular ese porcentaje vamos a tener el rendimiento real y el rendimiento teórico. Entonces, nosotros vamos a calcular el porcentaje de rendimiento igual a el rendimiento real, que sería 150 gramos de NaCl, dividido el rendimiento teórico, que sería 158 gramos de NaCl por 100. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto les quedó a ustedes, chicos? Chicos, chicas. A mí me salió 0.094936, licenciada. ¿Lo multiplicó por 100? No, me falta. 94.36. 9.49. Ok, entonces lo vamos a poner con dos cifras significativas. Sería el 6 aproxima 3 a 4. Y nos queda al final 94.94. Igual por 100. 94.94. Ahí sí ya. Entonces, ¿se dan cuenta que sí está fácil? Sí. ¿Lo pueden hacer en el examen? Licenciada, pero con una consultita. El rendimiento real y el rendimiento teórico para calcular el porcentaje, usted nos va a dar estos dos principales, ¿verdad? También. Sí, yo les voy a dar el rendimiento real y el rendimiento teórico. Es importante decirles y mencionarles que si yo les doy el rendimiento real y el rendimiento teórico, pues es como más fácil calcular el porcentaje. Pero en la química, en una clase de química de la universidad, sí nosotros deberíamos de aprender a calcular el rendimiento real. Yo no se los doy porque tendríamos que invertir mucho tiempo y pues eso es lo que no tenemos, ¿verdad? Pero ustedes pues tienen que saber que el rendimiento real sí lo pueden calcular, o sea, sí con una ecuación química, supóngase que con esta de acá o con alguna de acá, podrían ustedes calcular el porcentaje real y luego pues hacer el porcentaje, el rendimiento porcentual. Normalmente cuando yo recibía química sí nos tocaba calcular el porcentaje, el rendimiento real, y otra de las cosas que nos hacían a nosotros en química era que nunca nos colocaban las fórmulas, sino que nos colocaban el nombre. Entonces, si nosotros desde el inicio no sabíamos bien el nombre y no lo colocábamos bien, podíamos calcular todo, pero pues nuestro resultado iba a estar mal. Entonces, pues eso es para que ustedes, ¿verdad? Cuando estén dando clases, les expliquen a sus estudiantes y les digan, cuando vayan a la universidad y reciban su clase de química, no va a ser tan fácil como lo vemos acá en bachillerato. Entonces, es importante mencionárselos para que ustedes sepan que el rendimiento real se puede calcular, podemos aprender a calcularlo, pero pues ustedes no lo pudimos ver en clase porque no tuvimos tiempo, pero pues ahí siempre que tengan dudas o si tienen que dar una clase de este tipo, pues me pueden preguntar y con mucho gusto yo les puedo ayudar a calcular. Ok, ahora vamos a ver las reacciones de disolución acuosa. Entonces, muchas reacciones en química y prácticamente todos los procesos biológicos se van a llevar a cabo en medio acuoso. Entonces, ustedes pues están recibiendo su clase de biología y ya vieron pues muchas cosas como vieron parte de una ingeniería de bioquímica, ¿verdad? La glucólisis, vieron también pues las soluciones isotónicas que se encuentran en nuestras células. Entonces nos damos cuenta que todo lo que se lleva a cabo en nuestro organismo pues son reacciones químicas y son muchas reacciones químicas y se encuentran en solución acuosa porque nosotros estamos constituidos por agua. Entonces, si nosotros queremos entender la biología, pues es importante entender cómo se llevan a cabo estas reacciones en disoluciones acuosas.
Entonces, primero vamos a ver las propiedades generales de las disoluciones. Entonces, una disolución pues va a ser una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Entonces aquí ya nos ponemos el chip de que es una mezcla que es homogénea. Si la mezcla no es homogénea, entonces no es una disolución. El soluto va a ser la sustancia que se va a presentar en menor cantidad. Por decirlo así, es lo que vamos a disolver. Y el disolvente es la sustancia que va a estar en mayor cantidad. Por decirlo así, es el que va a disolver. Entonces, si yo les dijera que van a preparar un fresco con un sobrecito de Toki, ¿quién sería nuestro soluto? El Toki. Muy bien. ¿Y quién sería nuestro disolvente? El agua. El agua. Muy bien, el agua. Entonces, si se dan cuenta, nosotros en el día a día estamos en contacto con todas estas soluciones, solo que pues nosotros vemos el Toki, ¿verdad? Y lo vemos algo tan normal, y el agua pues algo tan normal, y a veces hasta de niños nuestros papás nos ponían a jugar a hacer el fresco para que no estuviéramos molestando, pero pues ese Toki es un soluto, y el agua en donde estamos disolviendo ese Toki, pues es un disolvente. Entonces, una disolución puede ser gaseosa, como el aire. Nosotros vemos que en el aire es homogéneo porque pues no vemos que esté separado ni hayan partes más fuertes ni partes menos fuertes. Las encontramos en estado gaseoso. Pues también podemos encontrar una disolución sólida, como en el caso de una aleación, cuando nosotros vemos nuestro anillo, una pulsera, un arete, pues vemos, ¿verdad? Que está mezclado, ¿verdad? No vemos un pedazo de un color y otro pedazo de otro color, sino que vemos un color parejo y esa pues es una disolución que está en estado sólido. Y también pues tenemos las disoluciones líquidas como el agua de mar. Nosotros podemos ver que el agua de mar, ¿verdad? Tiene muchos compuestos en su interior y pues está en estado líquido. Para poder identificar ya de lleno cuáles van a ser esas propiedades de las soluciones acuosas, tenemos que identificar que existe algo que se denomina propiedades electrolíticas. Y entonces, pues todos los solutos, en este caso, recuérdense que habíamos dicho que los solutos son los que se disuelven, entonces en este caso, pues en nuestro ejemplo fue el Toki. Entonces, cuando hablemos de solutos, piensen en el Toki. Entonces, todos los solutos que se disuelven en agua se van a agrupar en dos categorías. Y las categorías son electrolitos y no electrolitos. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, entonces... Pero ahorita no, licenciada. Gracias. Entonces, tenemos los electrolitos y los no electrolitos. Un electrolito es una sustancia que cuando se va a disolver en agua va a formar una disolución que conduce la electricidad. Y un no electrolito no va a conducir la corriente eléctrica cuando se disuelve en agua. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros, al momento de que tengamos un poco de agua y echemos un soluto, este puede ser un electrolito o un no electrolito. Hay electrolitos fuertes y hay electrolitos débiles. Entonces, si yo tengo un vaso con agua y le echo sal, voy a formar electrolitos, porque el cloruro de sodio son electrolitos. Entonces van a conducir la electricidad. Y un no electrolito es algo que no va a conducir la electricidad. Entonces imagínense que yo coloque un poco de agua y le eche pedacitos de duropor. Ahí no voy a tener pues una conducción de electricidad. Entonces, se pueden distinguir entre electrolitos fuertes y entre electrolitos débiles. Una característica de los electrolitos fuertes es que en disolución se supone que el soluto se disocia al 100% de sus iones. Entonces, ¿qué significa que está pasando? Recuérdense que nosotros vimos, ya sabemos que es un ion, que hay cationes, que hay aniones. Entonces, el cloruro de sodio, cuando nosotros venimos y lo disolvemos en agua, vamos a tenerlo disuelto en sus electrolitos, que sería sodio y cloro. Y este tiene carga positiva y este carga negativa. Y estos van a ser electrolitos fuertes que van a conducir
la electricidad. Significa que nosotros estos electrolitos los vamos a disolver al 100% en sus iones. Entonces significa que el NaCl, que sería el cloruro de sodio, lo vamos a disolver al 100%, significa que vamos a partir ese NaCl y vamos a tener el 100% de cloro y el 100% de sodio. Entonces, también existe un término que se denomina disociación, que se le coloca, pues se le denomina disociación a la separación del compuesto en sus cationes y en sus aniones. O sea que lo que yo les coloqué aquí arriba, que sería NaCl, a esto le vamos a llamar disociación. Al momento de que nosotros separamos los compuestos en el cation y en el anión. También existe un término que se denomina hidratación, que es el proceso en el cual se da una unión que se ve rodeada la molécula de agua acomodada de una manera específica, que fue como el ejemplo que les di, de que teníamos nuestra molécula en el centro y luego encontramos agua acá, ¿verdad? Alrededor tenemos agua, tenemos agua, tenemos agua, tenemos agua y tenemos agua. Entonces nosotros, cuando tenemos en contacto un soluto con el agua, lo vamos a hidratar, le vamos a empezar a agregar agua. Y es como lo que pasa cuando nosotros estamos haciendo una gelatina. ¿Se recuerdan? Nosotros cuando hacemos una gelatina, para los que han tenido la oportunidad de hacerlo, tenemos nuestro polvito, ¿verdad? Y cuando le empezamos a echar agua, ¿qué pasa? Se empieza a hidratar. En ese caso, pues es una reacción de hidratación. Entonces se darán cuenta que ustedes en el día a día hacen química, pero a veces pues no nos damos cuenta, ¿verdad? Como estamos tan ajetreados con el día, pues no nos damos cuenta que lo que hacemos es química. Entonces acá yo les coloqué este pequeño ejemplo. Acá tenemos una bombilla donde tiene pues sus cables metidos en el agua, pero en esta agua hay diferentes electrolitos. Ahora ustedes díganme la primera imagen, que es esta de acá, le voy a poner 1, 2, y a esta 3. Y a ustedes me dicen qué tipo de electrolitos es cada uno. A ver, el 1, ¿qué tipo de electrolitos tiene esta solución de acá? Sería baja, media y alta. Ok, entonces acá primero tenemos un no electrolito. Porque vemos que no tenemos conducción de electricidad, porque no vemos luz. Acá vemos una luz bien tenue, entonces sería un electrolito débil. Débil. Solo que a veces tengo problemas con la ortografía. No se preocupe, licenciada, a todos nos pasa. Pero débil se escribe con B. Ay, gracias. Ya somos dos licenciados. Es que no tengo esa inteligencia, entonces me cuesta mucho memorizar las cosas. Y Ya somos la varios. ortografía es memorizar. Ok, y luego tenemos el electrolito fuerte. Si se dan cuenta acá la luz está bien fuerte. Los crímenes me fascinan. Los crímenes me encantan. ¿Qué nota? Y por eso. Ok, entonces acá tenemos el primero es un no electrolito, el segundo es un electrolito fuerte y el tercero, el segundo es un electrolito débil y el tercero es un electrolito fuerte. Entonces, si nosotros pusiéramos esto en práctica, pues sería más bonito verlo, ¿verdad? Y pues podemos anotarlo en nuestras bitácoras de realizar algún día, ¿verdad? Entonces, si no tuviéramos la pandemia, tal vez lo hubiéramos podido hacer en el salón. Bueno, ahora bien, vamos a tener las reacciones de precipitación. Y pues ya vimos lo que tenemos. Y pues las reacciones de precipitación pues van a ser un tipo de reacciones que se caracterizan por la formación de un producto insoluble o un precipitado. Entonces, primero habíamos dicho que las soluciones pues es una mezcla homogénea, o sea que no vamos a ver todo parejo. Pero en el caso de una reacción de precipitación, vamos a ver que en el fondo de nuestro beaker o en la parte de en medio, en la parte de arriba, se va a formar un precipitado, que es un producto insoluble. O sea que lo vamos a ver como
que no se disolvió, o sea, que nos quedó en el fondo o que nos quedó como una pequeña masita. Un precipitado suele ser un sólido insoluble que va a separar la disolución. No puedes pelear solo contra un hombre armado. No, tú necesitas que tu planta se expanda, no lo contrario. Solo que creo que hay un micrófono que está abierto, entonces para que no nos perdamos. Ahora yo les quiero mostrar este video y era lo que les estaba comentando que con el Inge pues nos sentimos un poco frustrados porque de verdad nos gustaría poder darle la clase de esta forma, pero sí cuesta bastante. No sé si lo logran ver. Bien, licenciada. Sí, licenciada. Lo que no sé es si lo van a poder escuchar, pero en dado caso, si no lo escuchan, me dicen. No se escucha, licenciada. Fíjense que creo que el volumen es el que no funciona, porque como estamos usando YouTube y no deberíamos de proyectarlo, pero se los voy a mandar por el chat. Si quieren, solo veamos lo que sucede y igual solo son 2 minutos. Gracias. Bueno, igual ahí van a aparecer los nombres. Ahorita está agregando sulfato de cobre y si se dan cuenta es de color como celestito. En el que ahorita va a echar tiene hidróxido de sodio con agua. Si se dan cuenta está completamente transparente. Y acá vemos que tiene otro elemento, si se dan cuenta, los dos son cobre. Ahorita le agrega hidróxido de sodio y si se dan cuenta, se ve un poco más azul y ese es el precipitado. Esta ecuación no está balanceada, solo es como un general para que lo puedan. Ok, entonces si se dan cuenta, pues les voy a mandar el video para que logren escuchar la explicación y sería bastante interesante que lo pudiéramos hacer en la sede, ¿verdad? Porque es bastante bonito. Ok, Licenciada, entonces, ¿sí? perdón, perdón, Sí, le licenciada. escucho. Todos esos químicos, ¿dónde los venden? O sea, ¿sí los Normalmente, encuentra uno acá? Normalmente quien los vende en Guatemala suele ser Merck, que es el como más conocido. También tiene algunos medicamentos, pero también la mayoría de químicos son de Merck. También hay otras empresas y pues lo difícil es conseguirlos, ¿verdad? Porque yo he cotizado algunos y por lo menos para la identificación de proteínas busqué uno y valía como 2.500 y era como 15 mililitros, imagínense. Eso es lo difícil. Sí, son de precio alto, ¿verdad, licenciada? Lo que podríamos hacer es como establecerlo tal vez en un proyecto de extensión, ¿verdad? Establecer las prácticas para hacer y comprar, porque yo en un momento pude conseguir unos reactivos, pero en la práctica que lo usaron, los botaron, entonces la idea era que, y solo se usaban gotas, imagínense, se usaban 3 gotas
y lo botaron y eran como 15 mililitros, entonces ya no hubo para nadie más, o sea, para ningún otro año más. Entonces, eso es lo que hace que cueste, ¿verdad? También hay Sí, que me tener imagino, Liz. de cuidarlos. Pero no se preocupen, lo ideal es que ustedes pues también se pongan metas y si lo quieren hacer como un proyecto de extensión, pues también lo podrían hacer. Lo único es tomar en cuenta de que no gasten mucho, ¿verdad? Incluso tal vez podrían probar si por ser extensión nos pueden dar un precio especial por ser con fines educativos. Podríamos probar, pero eso pues lo podemos hablar a futuro. Y la verdad que es bien interesante, ¿verdad? Les voy a mandar el link para que ustedes lo puedan ver y creo que ahí también tienen más, entonces podrían ustedes ver más para ver cómo realmente lo vamos a realizar. Y eso es lo que vamos a hacer la siguiente semana. Nosotros vamos a hacer una solución acuosa, o sea, no vamos a tener un precipitado, porque si nuestra loción nos precipita, significa que no sirve y que algo hicimos mal o metimos la pata en algo. Pero, pues yo espero que a nadie le pase algo así. Y pues esto es la teoría y el siguiente día de clases, pues vamos a hacer la parte práctica. Bueno, ahora vamos a, pues, a concluir ya con el último tema, que es la solubilidad. Y la solubilidad del soluto se define como la máxima cantidad del soluto que se disolverá en una cantidad dada de disolvente a una temperatura específica. Entonces, si se dan cuenta acá en química, vamos a tomar en cuenta todos esos factores. Por eso es que a veces escuchamos que dicen que química es una de las ciencias más difíciles, porque aquí fusionamos biología, fusionamos física, fusionamos matemáticas y hacemos pues los cálculos en química. Entonces, tomamos en cuenta temperatura, tomamos en cuenta presión, tomamos en cuenta las propiedades químicas de cada uno de los solutos y pues tenemos que saber que se dice que una sustancia es soluble si se disuelve visiblemente en una cantidad suficiente cuando se agrega agua. Si no es así, la sustancia se describe como ligeramente soluble o insoluble. Entonces, si nosotros venimos y colocamos un vaso con agua y le echamos una cucharada de azúcar, ¿logramos disolver? A ver, cuando ustedes hacen una taza de café, agarran su taza de agua Y y se hace soluble. sí, muy bien, es soluble. Pero, ¿qué pasa si vengo yo y agarro una taza de agua fría? ¿Será que se va a disolver al mismo tiempo que una taza de agua que yo saqué de la refri? Que No. una taza No. que yo puse a calentar. No. No se Ok, disuelve. muy bien. Entonces, si yo saqué la taza de agua de la refri, me va a costar más disolverla. Mientras que si yo agarro una taza que la puse a calentar, se va a disolver más rápido. ¿Por qué? Porque la temperatura va a depender si el soluto se disuelve más fácilmente o si no se disuelve. Entonces, existen algunos solutos que solo se disuelven en caliente, que cuando vuelven a temperatura ambiente se precipitan y se van al fondo. Entonces, existen pues diferentes solutos, diferentes comportamientos y pues con el día a día los químicos los han ido identificando y se les ha ido clasificando. Entonces se les clasifica como ligeramente soluble, como insoluble, o sea que no se puede disolver, o soluble. Esta información pues no me la tengo que saber de memoria, sino que cada elemento me tiene que decir. Entonces, supóngase que el cloruro de sodio, pues si yo me meto a buscar sus propiedades, nos va a decir el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, es soluble en agua. En el caso de la glucosa, que es el azúcar que nosotros utilizamos para nuestras tazas de café, para nuestros frescos, pues también es soluble en agua. Entonces, pero ¿qué pasa si vengo yo y agarro un vaso con agua y le echo 20 cucharadas de azúcar? ¿Será que voy a disolverlo? No, Cuesta. no se logra muy rápido. No, Sí, pero cuesta. Se lleva su tiempo. Lo que voy a hacer es que una parte sí se va a disolver y otra no. Entonces ahí yo saturé la solución. Entonces significa que cierta cantidad de soluto se puede disolver en una cantidad de disolvente. Si yo pongo mucho soluto, puede llegar a un punto en el que el soluto sature la solución y no se pueda disolver. Entonces puede ser que digan, ay, mire, esto yo lo leí y decía que era soluble, pero que si nunca se me disolvió. Pero puede ser porque echaron una cantidad muy grande y por eso no se logró disolver.
Acá vemos estas imágenes que son los diferentes precipitados que existen. Este de acá, pues el primero es bastante homogéneo, bien parejo. El segundo, pues ya se ve como que fuera una masita. El tercero, el que es de color verde, se ve como que fuera gelatinoso. Y el segundo, pues también se ve un poco gelatinoso y ya no vemos que está abajo, sino que ya lo vemos en medio. Entonces podemos tener diferentes tipos de precipitados. Incluso cuando nosotros hacemos un fresco, ¿verdad? Cuando hacemos un fresco de mora, vemos que todas las semillitas se van al fondo, entonces ahí tenemos un precipitado. Pues las ecuaciones. Tenemos dos tipos de ecuaciones. Tenemos las ecuaciones moleculares, que pues las fórmulas de los compuestos están escritos como si todas las especies existieran como moléculas o como entidades completas y no describe con exactitud lo que realmente está sucediendo a nivel microscópico. Entonces, como les dije, ¿verdad? Las ecuaciones moleculares es lo que está en papel, es un mundo ideal, pero pues al final sabemos que químicamente están pasando muchas cosas. Las ecuaciones iónicas, pues en estas se van a mostrar las especies sueltas como iones libres, incluyendo los iones espectadores, los iones que no participan en la reacción global. Y pues las ecuaciones iónicas netas únicamente muestran las especies que realmente participan en la reacción. Entonces, una ecuación iónica es la que nos muestra todo lo que está, o sea, todo lo que tenemos en nuestra mesa en química que vamos a mezclar. Pero nuestra reacción iónica neta únicamente nos va a decir, bueno, realmente se están mezclando 2 moles de este con 2 moles del otro. Y todo lo demás, pues son reactivos que van a sobrar. Entonces acá vemos pues un análisis en donde vemos primero pues la reacción completa y luego vemos la reacción iónica, que vemos los iones, el bario, ¿verdad? Con su carga más 2, el cloro con su carga menos 1, el sodio con su carga más, el sulfato, el sulfato con su carga menos 2. Y luego vemos que tenemos los iones espectadores, que en este caso es el cloro, el sodio, el cloro y el sodio. Y si nosotros lo eliminamos, ya tenemos nuestra ecuación iónica neta, que es esta que está al final. Como les dije, esto pues no lo vamos a poder calcular en esta clase, no llega hasta ahí nuestro alcance o nuestras competencias, pero si ustedes pueden ahondar más, si ustedes pueden aprender más, si ustedes pueden enseñárselos a sus estudiantes, ellos se los van a agradecer mucho cuando lleguen a la universidad. Bueno, y eso sería todo. Hasta acá llegamos con el curso de química. Espero que el curso les haya sido pues muy productivo, que les haya servido bastante, que hayan aprendido mucho. Y como les dije, ¿verdad? Al final, lo que yo quiero son estudiantes que tengan la capacidad de poder dar el curso de química a nivel de básicos, a nivel diversificado. Y quien quita, ¿verdad? Ustedes también puedan dar un curso de química a nivel universitario. Hoy por hoy tenemos muchas universidades, no solo existe la San Carlos, pues igual pueden dar clases en la San Carlos, está todo muy bien, pero pues no se pueden limitar a que yo solo quiero dar clases en la San Carlos, ¿verdad? No, sino que pueden buscar otras universidades, pueden darle clases a los futuros profesores en ciencias naturales. Entonces, como yo les he dicho a todas las promociones y a todos los años, ¿verdad? Espero el día que uno de los egresados de la sede Villanueva pues llegue a reemplazarme y pueda darles el curso de química a las futuras generaciones. Al final, pues ese fue el trato con el señor coordinador. Siempre le dije, bueno, ok, muy bien, yo acepto, pero al final siempre esto es temporal. O sea, yo voy a estar en la sede de forma temporal. Al final, los que van a terminar dando clases en la sede tienen que ser egresados de la sede. Entonces, ustedes cada vez que reciban un curso, piensen en eso. Piensen en que el curso les tiene que servir de provecho para que ustedes nos lleguen a reemplazar, porque nosotros no vamos a ser eternos, ¿verdad? Entonces, imagínense cuando ya, pues, Dios quiera, ya vaya a tener a mi hijo, ¿verdad? No voy a seguir dando clases. Entonces, ¿quién va a dar clases? Pues tienen que hacerlo ustedes. Entonces, eso es lo importante, eso es lo que yo les quiero que les quede de lección de vida, que les quede de lección. Al final, pues el ingeniero y yo estamos acá de paso y los que tienen que llegar a nuestro lugar tienen que ser ustedes, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces... Gracias, licenciada. Gracias, licenciada.
Bueno, entonces eso es todo por mi parte, por el curso de química. Espero que hayan aprendido. Espero que pues entiendan que a veces soy un poco exigente, pero es porque, como les digo, ¿verdad? Yo espero que ustedes puedan reemplazarme y a veces hay que exigirles un cachito para que podamos estudiar un poquito más en casa. Y los veo el siguiente día de clases. Espero que podamos hacer la alusión. Para las personas que no puedan conseguir los materiales, pues no se preocupen. Esto no tiene puntos, no es obligatorio. Es básicamente para que ustedes repasen y vean de qué se tratan las disoluciones. Bueno, entonces eso sería... Disculpe, una pregunta, licenciada. Para el caso de la actividad que quedó como libre, si fuera el caso de un video, ¿tiene que ser de un tema o tiene que abarcar todos los temas del curso? Pueden elegir un tema. Lo que pueden hacer es hablar 5 minutos de un tema y 5 minutos de otro tema. Lo más es que el video no dure más de 10 minutos. Entonces ustedes eligen qué hacer, ¿verdad? Como les dije, les queda libre si quieren hacer un mapa, si quieren hacer pues algún cuestionario. Dicen, no, es que a mí me sirve hacer cuestionarios porque yo repaso, o quiero hacer un video porque yo así leo. Ustedes eligen. Lo importante es que ustedes pues busquen la manera busquen su técnica más adecuada para aprender química. Si ustedes dicen... Pero si fuera un cuestionario, también es todos los temas de la unidad. Sí, más o menos a mí se me ocurre como hacer 5 preguntas por diapositiva proyectada. Entonces creo que al final tenemos entre 5 y 7 diapositivas. Entonces serían, si tenemos 7, serían 35 preguntas. Pero como les dije, realmente si ustedes lo van a hacer por cumplir, pues ahí ya es cuestión de ustedes. Pero si ustedes lo quieren hacer como, bueno, yo repaso bien con un cuestionario, entonces voy a hacer un cuestionario y luego eso lo voy a utilizar para repasar para el examen final. ¿Y ahí usted va a dar un espacio para subirlo, licenciada? Sí, yo les voy a habilitar un espacio como el de tareas para que ustedes lo puedan subir. ¿Y para cuándo es eso? Estaba pensando dejárselos para el día del examen porque sé que tienen pues muchas cosas que entregar en sus trabajos, más los que trabajan como maestros. Entonces creo que les estuvieron pidiendo muchos informes, notas. Entonces para que no estén cargados para el sábado 7, se los dejaría para el 14, que es fecha del examen final. Gracias, licenciada. Gracias. Gracias, licenciada. De verdad que nos da un respiro grande. Es verdad. Licenciada, disculpe, entiendo que es un video, un único video por 10 minutos, utilizando 2 temas. Sí, correcto. ¿Sí? Ah, Sí, muy bien. correcto. Otra pregunta. ¿Cuáles serían las sustancias que necesitamos para el perfume? Necesitamos alcohol para perfumería o alcohol al 95%, que no tenga olor y que no tenga color. Necesitamos glicerina y media onza de la esencia que vayan a utilizar y pues un par de gotas de agua. En este caso pues sería el agua que ustedes utilizan para tomar. De preferencia que sea, o si quieren pueden comprar una botellita de salvavidas o de, bueno, no quiero decir marcas, ¿verdad? Pero pues una de las que vienen purificadas. Muy bien, solamente eso sería, licenciada. Sí, solamente eso. Vale, estamos bien, licenciada, muchas gracias. Muy bien, espero que este día les haya sido de mucha utilidad. Disculpen que me pasé mucho tiempo, que la clase fue extensa, pero espero que de verdad les ayude mucho, les sirva mucho y que no se limiten, no duden de que no son capaces, siempre pues ustedes son capaces y créanme que para el ingeniero y para mí no hay satisfacción más grande que cuando nos cuentan y nos dicen, Lick, fíjese que dimos la clase y fíjese que di esto, fíjese que investigué y es bien gratificante para nosotros, para saber que ustedes pues ya están laborando, que les está yendo bien, que están aprendiendo y que al final pues en la U no aprendemos todo, aprendemos un poquito, la información es bien grande, pero aunque sea ese poquito que nos quede para que cuando nos toque investigar, pues no estemos perdidos, ¿verdad? Como dicen, ay, no, yo estoy en la luna. No, sino que con ese poquito que tengamos nos ayude a que se nos facilite a la hora que investiguemos para nuestras clases. Así Espero es, que licenciada. espero que les sirva de utilidad.
Y pues espero que las personas que van a comer fiambre, que lo disfruten, que se la pasen bien en su casa. Recuerden mantener la distancia. Y pues los veo el siguiente día de clases. Feliz fin de semana. Gracias, licenciada. Que Dios los Gracias, bendiga. licenciada. Se quiere. Nos vemos, adiósito. Adiós. Licenciada, gracias por todo. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.